Bienvenidos de nuevo a su rincón favorito del chisme, el análisis profundo y la emoción desenfrenada que solo las telenovelas turcas pueden ofrecer. Hoy, como siempre, tenemos un programa explosivo, lleno de intriga, misterio y, por supuesto, el salseo que tanto nos gusta. Prepárense porque nos vamos a sumergir de cabeza en el universo fascinante de Kerem Bürsin y Hande Erçel, esa pareja icónica que nos robó el aliento, nos hizo suspirar y que, a pesar de su separación, sigue siendo el tema de conversación preferido de todo el fandom. ¿Será que esa misteriosa y prohibida fotografía que Kerem está supuestamente intentando ocultar es la llave, la prueba irrefutable, el detonante de una reconciliación secreta que se cuece a fuego lento? Vamos a desmenuzar esta bomba informativa pieza por pieza, sin dejar cabo suelto. Pero antes de que nos dejemos llevar por la vorágine de los rumores y las especulaciones, quiero recordarles algo que es fundamental para nosotros: su apoyo incondicional. Ustedes, la increíble comunidad de fans de las series turcas, son el corazón y el alma de este canal. Si aman este tipo de contenido, si disfrutan desenmascarando los secretos que se esconden detrás de cada escena, si se deleitan con el drama, el romance, las intrigas palaciegas y los giros argumentales inesperados, entonces no duden ni un segundo en suscribirse al canal. Es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que los haga vibrar. Y por favor, activen la campanita. Es crucial para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí en su canal amigo siempre encontrarán las últimas noticias frescas del horno, los análisis más perspicaces y, por supuesto, el chismecito más jugoso, adictivo y bien informado de todo el ciberespacio turco. Así que no lo piensen más y suscríbanse ahora mismo. Los estamos esperando con los brazos abiertos. Ahora sí, sin más dilación, entremos de lleno en el tema que nos convoca. Como todos ustedes saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel trascendieron la pantalla para convertirse en una de las parejas más queridas, seguidas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Su romance, que floreció en el mágico set de rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkam, conquistó los corazones de millones de fans a lo largo y ancho del planeta. Su química era innegable, su complicidad evidente y su amor se convirtió en un fenómeno social. Sin embargo, como en toda historia de amor que se precie, hubo altibajos, momentos de tensión, rumores de infidelidad y, lamentablemente, su relación, al menos públicamente, llegó a su fin. Pero, ¿realmente llegó a su fin? ¿Estamos seguros de que no hay nada más detrás de las sonrisas forzadas y los comunicados oficiales? Los rumores de una posible reconciliación, alimentados por gestos sutiles, encuentros fortuitos y la esperanza ferviente de sus fans, no han cesado ni un solo día desde entonces. Y ahora, para añadir más leña al fuego, llega la noticia bomba de una supuesta foto, prohibida, que Kerem estaría intentando ocultar a toda costa. ¿Qué secretos esconde esa imagen? ¿Por qué tanto misterio? ¿Será esta la prueba definitiva de que el amor entre Hande y Kerem sigue vivo, latente, esperando el momento oportuno para resurgir con más fuerza que nunca? Vamos a analizar este intrincado enigma a fondo, sin dejar piedra sin remover. Antes de adentrarnos en los detalles de este último rumor, vamos a hacer un breve repaso por la historia de esta pareja que nos tiene a todos en vilo y las series que los catapultaron a la fama. Y para que este análisis sea aún más completo e interesante, vamos a explorar otras series turcas donde el drama, el romance, la pasión desenfrenada y el misterio son los ingredientes principales. Prepárense para un viaje emocionante y lleno de sorpresas. Comencemos, como no podía ser de otra manera, con la serie que lo inició todo, Sen Kalkam. Esta comedia romántica producida por la prestigiosa productora MF Yapım se convirtió en un auténtico fenómeno global, arrasando en audiencias y conquistando corazones en todos los rincones del mundo. La trama, aparentemente sencilla, encierra una gran profundidad emocional y un mensaje inspirador. La historia gira en torno a Eda YLDZ, interpretada magistralmente por Hande Erçel, una joven florista de origen humilde que sueña con estudiar en Italia y convertirse en una arquitecta de renombre. Sin embargo, su sueño se ve truncado cuando sus becas son canceladas inesperadamente. En un giro del destino, su camino se cruza con el de Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, un arquitecto exitoso, brillante, pero también frío, distante y con una marcada aversión al compromiso. Serkan le ofrece a Eda una solución inusual: recuperar su beca a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. El género predominante de esta serie es la comedia romántica, pero también incorpora elementos de drama, conflictos familiares, dilemas morales y, en ciertos momentos, sutiles toques de misterio.
La química explosiva entre Ande y Kerem era innegable, una chispa que prendió desde el primer momento y que traspasó la pantalla, contagiando a millones de espectadores. Su conexión era tan palpable, tan auténtica, que muchos fans creían que su amor era real mucho antes de que ellos mismos lo confirmaran públicamente. La serie fue un éxito arrollador no solo en Turquía, sino también en Latinoamérica, España, Italia, Brasil, Estados Unidos y muchos otros países. La trama, aunque en apariencia simple, enganchaba por la frescura de los personajes, los diálogos ingeniosos, las situaciones cómicas y, sobre todo, por la conexión innegable entre los protagonistas. Pero más allá del romance azucarado y los momentos divertidos, Senkalkam también abordaba temas importantes y relevantes para la sociedad actual, como la superación personal, la lucha por los sueños, la importancia de la amistad, la familia, el trabajo duro y la perseverancia. La serie destacaba por su cuidada producción, su banda sonora pegadiza que se quedó grabada en la memoria de todos, el vestuario impecable y, por supuesto, el carisma inigualable de sus actores principales. Un dato curioso e interesante es que Hande Erçel y Kerem Bürsin no eran la primera opción que tenían los productores para interpretar los papeles de Eda y Serkan. Inicialmente se barajaron otros nombres, actores y actrices reconocidos en la industria turca, pero finalmente fueron elegidos ellos y el resto, como se suele decir, es historia. Su interpretación de Eda y Serkan fue tan convincente, tan natural, que muchos fans pensaban que su amor era real incluso antes de que ellos mismos lo confirmaran. Ahora, dejando un poco de lado Senkalkam, aunque siempre presente en nuestros corazones y en nuestra memoria colectiva, vamos a explorar otra serie turca que también nos ha mantenido al borde de nuestros asientos, mordiéndonos las uñas y conteniendo la respiración, Yark. Esta serie, cuyo título se traduce como Juicio o Familia, es un thriller dramático y judicial que ha conquistado al público con su trama intrincada, sus personajes complejos y sus giros argumentales inesperados. Yark narra la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal íntegro, honesto, idealista y con una profunda fe en la justicia, interpretado magistralmente por Kaan Urgankolu, y Ceylin Erguvan, una abogada audaz, brillante pero también impulsiva, apasionada y sin escrúpulos aparentes, interpretada por la talentosa Pınar Deniz. Sus caminos se cruzan de manera trágica cuando el hermano de Ilgaz es acusado de asesinato. Ceylin se convierte en su abogada defensora, y juntos se ven envueltos en una red de secretos, mentiras, traiciones, conspiraciones y oscuros intereses que pondrá a prueba sus convicciones más profundas, sus valores morales y, por supuesto, su relación personal. Lo que hace a Yark tan adictiva y atractiva para el público es su ritmo trepidante, sus giros inesperados que te dejan sin aliento y la forma en que aborda temas sociales relevantes y controvertidos como la corrupción en el sistema judicial, la violencia de género, la desigualdad social, los abusos de poder y la búsqueda de la verdad. La serie no se anda con rodeos a la hora de mostrar la crudeza de la realidad y las terribles consecuencias de las malas decisiones. Además, las actuaciones de Kaan Urgankolu y Pınar Deniz son impecables, sublimes, dignas de todos los premios. Su química en pantalla es innegable, magnética, y logran transmitir la complejidad de sus personajes de una manera magistral, haciendo que el espectador se identifique con sus dilemas, sus miedos y sus esperanzas. Un dato interesante sobre Yark es que está inspirada en casos reales que han ocurrido en Turquía. Los guionistas se documentaron a fondo, investigando expedientes judiciales, entrevistando a abogados y fiscales, para crear una historia que reflejara la realidad del sistema judicial turco y las dificultades que enfrentan las víctimas de la delincuencia. La serie ha sido elogiada por su realismo, su valentía al abordar temas tabú y su capacidad para generar debate en la sociedad. Además, ha generado un gran debate en la sociedad turca sobre la necesidad de reformar el sistema judicial y de proteger los derechos de las víctimas. Cambiando un poco de registro, pero sin perder la intensidad dramática y emocional, vamos a hablar de Aşk 101. Esta serie original de Netflix es un drama juvenil que nos transporta a la Turquía de los años 90, una época marcada por la nostalgia, la música pop y los cambios sociales. La historia gira en torno a un grupo de estudiantes problemáticos, rebeldes y marginados que están a punto de ser expulsados de la escuela por su mal comportamiento. Para evitarlo, deciden unir fuerzas y llevar a cabo un plan descabellado, enamorar a su profesora, Burcu, con la esperanza de que se quede en la escuela y los defienda ante las autoridades. Sin embargo, a medida que intentan llevar a cabo su plan, los estudiantes descubren el amor verdadero, la amistad incondicional, la importancia de aceptarse a sí mismos tal y como son y el valor de la lealtad. Aşk 101 es una serie que combina el drama con toques de humor,
romance adolescente y momentos emotivos. Aborda temas relevantes para los jóvenes como el bullying, la presión social, la búsqueda de la identidad, la aceptación de la diversidad, la importancia de la educación y la lucha por los sueños. Los actores jóvenes que protagonizan la serie son muy talentosos y logran conectar con el público joven de manera auténtica, transmitiendo sus emociones y sus inquietudes. Un dato interesante sobre Aşk 101 es que la serie fue filmada en Estambul y en otras ciudades de Turquía. Los creadores se esforzaron por recrear la atmósfera de los años 90 de manera fiel, utilizando vestuario, música y escenarios que evocaran esa época. La serie ha sido elogiada por su banda sonora, que incluye canciones de artistas turcos e internacionales que marcaron una época. Además, Aşk 101 ha sido un éxito internacional, llegando a audiencias de todo el mundo a través de Netflix y consolidándose como una de las series turcas más populares de la plataforma. Y ahora, volviendo al tema central que nos tiene a todos en vilo y con el corazón en un puño, Kerem y Hande. ¿Qué hay de esa misteriosa foto prohibida que está causando tanto revuelo en las redes sociales? La verdad es que la información es confusa, contradictoria y no hay nada confirmado al 100%. Algunos medios de comunicación sensacionalistas afirman que se trata de una foto comprometedora que podría revelar detalles íntimos de una posible reconciliación secreta entre Kerem y Hande. Otros, sin embargo, aseguran que es simplemente un rumor sin fundamento, una invención de la prensa rosa para generar polémica y aumentar las visitas a sus páginas web. Lo cierto es que tanto Kerem como Hande han mantenido un silencio sepulcral al respecto, no han emitido ningún comunicado oficial ni han hecho ninguna declaración pública sobre el tema, lo que ha alimentado aún más las especulaciones y la histeria colectiva de sus fans. Es importante recordar que ambos son figuras públicas con una gran proyección internacional y que su vida privada está constantemente bajo el escrutinio de los medios de comunicación y de los paparazzi. Es comprensible que quieran proteger su intimidad y que no estén dispuestos a compartir todos los detalles de su vida personal con el público. Sin embargo, como fans incondicionales, no podemos evitar sentir curiosidad, ansiedad y la esperanza ferviente de que vuelvan a estar juntos y de que su amor renazca con más fuerza que nunca. Si nos basamos en las señales que han dado en las redes sociales, podríamos decir que existe una buena relación de amistad y respeto mutuo entre ellos. Se siguen en Instagram, se dan me gusta a sus publicaciones y, en ocasiones, incluso han intercambiado comentarios amistosos y halagadores. Esto no significa necesariamente que estén reconciliados sentimentalmente, pero sí indica que no hay una mala relación ni rencores entre ellos. En el volátil mundo del espectáculo, todo es posible. Hemos sido testigos de reconciliaciones inesperadas, separaciones sorprendentes, amores que florecen en los lugares más insospechados y rupturas que nos dejan con el corazón roto. Así que aunque ahora mismo no podamos afirmar con certeza que Kerem y Hande están juntos de nuevo, tampoco podemos descartarlo por completo. El tiempo dirá. Solo el tiempo tiene la respuesta. Para cerrar este análisis exhaustivo y completo, quiero mencionar otra serie turca que, aunque no está directamente relacionada con Kerem y Hande, sí comparte el elemento del romance intenso, el drama familiar y las pasiones desbordadas, Sefirin Kazeta. Esta serie cuenta la historia de amor prohibido entre Nare, la hija de un embajador adinerado y poderoso, interpretada por la talentosa Neslihan Atagul, y Sankar, un humilde granjero de origen modesto, interpretado por el carismático Engin Akyurek. Su amor se ve truncado por las diferencias sociales, las tradiciones familiares, los secretos del pasado y las mentiras que los rodean. Sefirin Kazeta es una serie que te atrapa desde el primer momento con su trama apasionante, sus paisajes impresionantes, sus personajes complejos y sus actuaciones emotivas. La química entre Neslihan Atagul y Engin Akyurek es palpable, electrizante, y logran transmitir la intensidad de su amor de una manera conmovedora. La serie aborda temas profundos y universales, como el honor, la venganza, el perdón, la superación personal y la lucha por el amor verdadero. Un dato interesante sobre Sefirin Kazeta es que fue filmada en Muğla, una provincia de Turquía conocida por sus hermosas playas, sus paisajes montañosos y sus ruinas históricas. La serie aprovecha al máximo la belleza natural de la región, creando imágenes espectaculares que complementan la trama y realzan la emotividad de las escenas. Sin embargo, la serie enfrentó una gran dificultad cuando Neslihan Atagul tuvo que abandonar el proyecto debido a problemas de salud. Su personaje fue reemplazado por otra actriz, lo que generó controversia entre los fans y afectó la recepción de la serie en sus últimas temporadas.
En resumen, hoy hemos explorado el misterio de la posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, a raíz del rumor de la foto prohibida, y hemos viajado por el fascinante mundo de las series turcas destacando Senkalkapm, Yark, Ask 101 y Sefirin KZ. Hemos visto cómo el romance, el drama, la pasión y el misterio se entrelazan en estas historias, creando emociones intensas, manteniéndonos al borde de nuestros asientos y haciéndonos soñar con finales felices. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el universo de las telenovelas turcas. Agradezco muchísimo que hayan llegado hasta el final del vídeo. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de la posible reconciliación entre Kerem y Hande? ¿Creen que esa foto prohibida es real? ¿Cuál es su serie turca favorita? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden que aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los análisis más profundos y el chismecito más jugoso del mundo de las telenovelas turcas. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Que tengan un día lleno de amor, pasión y series turcas.